Yo soy Aribel Contreras y me da un gusto enorme darles nuevamente la bienvenida aquí en Eco Internacional por Change TV, la televisión del cambio, que lo pueden encontrar en todas las plataformas como @Change TV online. Cada programa se queda grabado en Facebook y en YouTube, así que si te perdiste alguna emisión, simplemente te vas hacia arriba del canal y nos buscas para poder ver el programa que quieres ver repetido. Fíjese que a partir de un programa que transmitimos, el cual titulé El nuevo desorden global 2.0, es que recibimos varios comentarios, algunas peticiones de que pudiéramos hacer una segunda parte para poder profundizar en algunas temáticas que pues por cuestión de tiempo no nos había dado la oportunidad. Así que este es justamente esta segunda parte de aquel programa titulado El nuevo desorden global 2.0. Y uno de los que estaban viendo el programa me preguntaban que si podía definir por qué decía yo el nuevo desorden global. Entonces, pues de entrada empezaré con eso. En el ámbito de las relaciones internacionales, cuando surge un parteaguas a nivel global, cuando hay algo contundente que se convierte en una bisagra del cambio de la forma en la que se están sucediendo las relaciones entre los países, se habla de que es un nuevo orden global, orden mundial u orden internacional. Sin embargo, desde la pandemia, pues a manera de sátira, a manera de referirme yo de cómo el mundo empezó a cambiar, no solamente por la crisis sanitaria, sino por esta confrontación tan amplia, directa y profunda entre Estados Unidos y China. Yo hablaba de dos conceptos. En ese momento destacaba de que estábamos viviendo una Segunda Guerra Fría 2.0 y de manera cotidiana yo decía, es que estamos viviendo un nuevo desorden global, no un nuevo orden mundial por la pandemia. Entonces, ahora hablar del nuevo desorden global 2.0, me refiero a que ante el retorno del presidente Trump a la Casa Blanca, que ya lo comenté eso en la primera parte de esta emisión, cómo se reconfiguran las alianzas, cómo se reconfigura la agenda global, cómo hay un cuestionamiento respecto a la ruptura, la violación del derecho internacional, cómo hay inclusive un cuestionamiento hacia la prevalencia o bien la supervivencia de las Naciones Unidas ante la crisis del multilateralismo. Es que entonces tendríamos que estar hablando de conceptos como la doctrina Monroe 2.0, después se bautizó como Donroe, eh, hablar de una Segunda Guerra Fría 3.0, es decir, continuando con estos conceptos que he venido bautizando, que en otro programa hablaré de la Segunda Guerra Fría 3.0, pero que hoy me estaré enfocando al nuevo desorden global 2.0. Entonces, ante este regreso de Trump o este segundo mandato del inquilino de la Casa Blanca, pues se abren nuevas puertas y se cierran otras. Es decir, se abre la guerra arancelaria, inicia una guerra migratoria más aguerrida con una secretaria del Departamento de Seguridad Nacional que después tuvo que cambiarla, pero con una forma muy agresiva respecto a estas fuerzas migratorias conocidas como ICE, que inclusive al interior de Estados Unidos polariza mucho las posturas, se declina mucho sus niveles de aprobación, pues también el tema de su agenda en términos de política exterior ha abierto nuevos frentes. En este año 2026, esta batalla dura, contundente, que ha iniciado el presidente de Estados Unidos de pues capturar a Nicolás Maduro de Venezuela, llevarlo a Venezuela, a Estados Unidos, que más allá de que estamos de acuerdo o en desacuerdo en las formas, al final del camino es un tema que ha dividido mucho, no solamente a los venezolanos adentro del país, sino los que están
y en algunas otras naciones, sino a la comunidad internacional. Esta manera tan aguerrida de mandar mensajes amenazantes a Cuba, no al pueblo, sino a la dictadura cubana, que después de la revolución en esta isla caribeña, pues parece que la revolución no ha acabado. Se justifica mucho esta dictadura a través de la autodeterminación de los pueblos. Hay países de América Latina y el Caribe que justifican la permanencia de esta dictadura a través de decir que es el pueblo cubano quien ha decidido por sus gobernantes. Pero al final, más allá de eso, que se disfraza de mil maneras y justificaciones, las dictaduras que hemos venido viendo en diferentes latitudes, principalmente Nicaragua, Venezuela y Cuba, pues desata muchas opiniones en redes sociales y también posturas de varios gobiernos. Entonces, esta nueva era que abre esta brecha hacia el multilateralismo, hacia adaptar el derecho internacional a conveniencia, a modo, esta manera de imponer sus propios intereses del presidente de Estados Unidos por encima de los intereses colectivos de su propio país y por encima del derecho internacional, es la nueva constante. Estamos viendo que ya no solamente es la doctrina Monroe y la captura de Nicolás Maduro, las amenazas hacia Cuba de estrangular al pueblo en términos económicos al hacer un bloqueo de que nadie puede dar proveeduría de petróleo hacia la isla. Imaginémonos este escenario tan complejo de no tener luz, no poder prender el vehículo porque no hay gasolina para poder trasladarse de un lugar a otro al interior de La Habana, transporte público paralizado precisamente porque no hay diésel, porque no hay ningún tipo de energético, pues hace que los países del Caribe volteen a ver a ver, si lo que quieres es derrocar al actual mandatario Miguel Díaz-Canel, entonces negocia, pero no estrangules al pueblo cubano. Y esto genera diferentes posturas, pero también cuando creíamos que a lo mejor se iba a dar un asalto en La Habana parecido a Caracas, pues no sucede porque se da la decisión de Washington y de Tel Aviv de atacar a Irán, a quien consideran que es un país que es una amenaza para la estabilidad de la región, consideran que es una amenaza para los intereses del gobierno de Israel, el gobierno de Estados Unidos, pero sobre todo dicen que es una amenaza para el mundo, bajo la justificación de instalaciones nucleares, la sobreproducción del uranio para poder fabricarlas, etcétera. Una serie de argumentos que pueden ser debatibles, vamos a estar en total de acuerdo o en desacuerdo, pero es un hecho lo que está sucediendo. Pero también estas críticas y cuestionamientos hacia el gobierno de México, que en tiempos de revisión del TEMEC, pues abre muchas conversaciones nuevas. El cuestionamiento de si entonces México tiene que ponerse de tapete y de alfombra roja para acceder, pero también hay opiniones al interior de México de si Trump no fuera tan duro con el gobierno de México, muchas cosas no se estarían haciendo para poder combatir temas que ponen en duda la seguridad nacional de México. Así que entre que cada quien puede tener su propia opinión, su propia postura, habrá quien pueda aplaudir, habrá quien pueda criticar a lo que es y representa el inquilino de la Casa Blanca. Lo que sí es un hecho es que este tipo de decisiones frente a Venezuela, a Cuba, a todo el hemisferio occidental con la doctrina Monroe, que pues los daneses se pusieron a buscar estas voces de apoyo al interior de Europa, pero también al interior de la OTAN por la amenaza que estaba representando Estados Unidos de invadir o de hacerse por las buenas o por las malas de Groenlandia, la manera tan despectiva en que se ha referido en su momento al ex primer ministro Justin Trudeau en Canadá, el actual primer ministro Mark Carney, que pues dice que Canadá debe de ser el Estado 51, que
Canadá no debería de estar en el TEMEC, que mejor va a negociar un acuerdo bilateral. Es decir, estas amenazas con los vecinos, el del norte, el del sur, pues es la constante. El hecho de que también el secretario de Estado Marco Rubio había viajado en su primer gira a 5 naciones de la región de América Latina y el Caribe, visitando, por supuesto, de manera principal a Panamá por el tema del canal, pues nos hace ver que es una agenda muy tajante, es una diplomacia coercitiva. Estados Unidos, lejos de avanzar en poder suave, retrocede. El cierre y la manera en la que deja de tener presencia su agencia de cooperación internacional conocida como el USAID, que prácticamente desaparece, pues hay un impacto sin duda en la forma en la que Estados Unidos se está conectando con el resto del mundo. Sí, efectivamente, el ejército, pues es el ejército más poderoso a nivel internacional, no solamente por su presupuesto, sino su capacidad de elementos y su arquitectura militar por tierra, aire y por supuesto por mar. Pero lo que atrapa nuestra atención es esta forma en que está moviendo el péndulo global, esta manera en que cualquier, inclusive post en redes sociales puede afectar los mercados internacionales, impactar la manera en que los mercados bursátiles se están comportando. A esto es a lo que yo me he estado refiriendo cuando hablo del nuevo orden global 2.0. Es una nueva etapa por Trump 2.0, de que en este año en particular está tomando decisiones que impactan a toda la comunidad internacional, impactan al derecho internacional, al comercio global, el tablero de los energéticos, está impactando en tantos ámbitos y en tantas aristas que pues hoy en día ya las empresas tienen sí o sí que tener un área específica de prospectiva. Hay un área de relaciones con gobierno o como le quiera llamar cualquier corporativo, pero ahora está tomando en cuenta la coyuntura internacional para poder tomar decisiones que en teoría deberían de competir solo a la empresa, pero hoy ya cada vez hay que ver más hacia afuera para tomar decisiones hacia adentro. Entonces, cuando hablo del nuevo desorden global 2.0, es esto, porque está Trump en su segundo mandato, porque las decisiones que está tomando adentro de su país afectan hacia afuera, como es este endurecimiento de medidas migratorias o su supuesta justificación de combatir el fentanilo para que ya no ingrese a Estados Unidos, pues afecta su relación con México, pero también con otros países que se convierten en productores y en rutas de paso para ciertos estupefacientes. Estamos en un momento, en una etapa en la que, dependiendo de hacia dónde se mueva Estados Unidos, es el tipo de decisiones que podrán tomar otros países, que países tan lejanos y distantes como el Medio Oriente, como África o algunas naciones de Asia que ven a Estados Unidos geográficamente muy lejos, hoy cada vez tienen más de cerca el impacto de las decisiones que está tomando el presidente de Estados Unidos. Vemos una reconfiguración, e inclusive ya grabamos un programa y lo transmitimos aquí en Eco Internacional sobre la crisis del tablero energético global, cómo países productores de energéticos pues se han visto afectados por esta guerra que tienen Estados Unidos e Israel frente a Irán. Hemos visto también cómo el hecho de que no existe la posibilidad de un posible acuerdo de paz en Ucrania, esta ineficiencia diplomática por parte de Estados Unidos de que prometía que en 24 horas la guerra iba a acabar, pero sobre todo ante la negativa y la rigidez de la postura rusa de que dice que sí quiere la paz. Sí, sí, solo se cumple en todo su pliego petitorio y no está dispuesto a moverse ni un milímetro en sus puntos o líneas rojas, pues hace que la guerra en Ucrania continúe y continúe no nada más en estos ataques bélicos desastrosos, donde día con día
pierden ucranianos o la vida, y si no la vida, pierden miembros de su cuerpo, pierden extremidades completas, y hay quienes pierden ya, por supuesto, también inclusive la paz emocional. El que siga también esta guerra en Ucrania sin ningún tipo de margen de maniobra para negociar, nos hace ver la ineficacia de la diplomacia. Entonces también es parte de este escenario que hablo yo del nuevo desorden global 2.0, porque las guerras avanzan, se amplifican, cada vez hay mayor innovación tecnológica, inclusive en el uso de las armas, de los misiles. Cada vez vemos mayor uso de drones porque son mucho más baratos producirlos, alrededor de unos $20,000, mientras que misiles de largo alcance pues pueden llegar a costar millones de dólares. Estamos entrando a una situación complicada donde, por ejemplo, el conflicto de Medio Oriente no solamente está impactando la relación de Estados Unidos e Israel frente a Irán, sino ya se involucraron muchos países de la región, y el impacto ya no solamente es un tema de energéticos, sino el cierre del estrecho de Hormuz está impactando el paso de algo que es una materia prima conocida como urea, que es un requerimiento básico para los fertilizantes fosfatados o nitrogenados. Y esto, pues algo tan básico como un fertilizante, pues los requerimos todos los países para la producción agrícola. Entonces, vean cómo de un tema energético hay un impacto ahora en fertilizantes, y eso va a haber un impacto en la agroindustria, donde ciertos países pues dependen su desarrollo industrial, dependen de su producción o de lo que exporten justamente de esta materia prima. Entonces, son tantas aristas, tantos temas, tantos actores, ya no políticos, sino ahora no políticos, que se están moviendo todas las fichas. Imaginémonos hipotéticamente un tablero de ajedrez donde cada quien trae su propia jugada, pero no solamente son dos jugadores importantes, es decir, ya no solamente es Estados Unidos y China, sino este nuevo desorden global 2.0 se refiere a la cantidad de actores que están queriendo mover sus fichas en este tablero de ajedrez. Cada uno trae su propia estrategia, cada uno trae sus propios intereses, pero intentando imaginarnos un tablero grande, gigante, donde cada país trae su propio juego, sus propias fichas, sus propios alfiles. Hay quienes tienen más peones que torres, hay quienes tienen pues más caballos para poder mover sus estrategias. Al final del camino también los corporativos toman un rol preponderante, ya no solamente son los gobiernos. Hoy en día corporaciones que están involucradas en todo lo relacionado a la producción de armas, sistemas de defensa, materias primas tan básicas y elementales para poder desarrollar la industria militar de algunas naciones, que tiene que ver, por ejemplo, como minerales críticos y tierras raras, hoy se convierten en empresas clave y cruciales para cualquier tipo de decisión, inclusive gubernamental. Entonces, por eso es que hablar del nuevo desorden global 2.0 es entender este panorama tan amplio, entender cómo ya cada movimiento de un país afecta el juego del resto de los actores, pero ya estos actores ya no solamente son gubernamentales, también ya son empresariales, porque voltear a ver los intereses de algunos líderes alrededor del mundo, pues es voltear a ver también sus propias cuentas bancarias. Ellos traen también su propia jugada. No solamente es el gobierno al que representan y por el cual fueron votados o impuestos o el sistema que queramos imaginarnos, pero cada quien de ellos trae su propia agenda personal. Entonces, esto se convierte en ya de un tablero de ajedrez, se está convirtiendo prácticamente en un laberinto sin salida.
todas las variables están interconectadas, podremos tener un gran debate de si estamos viviendo una globalización, una desglobalización, una nueva era de la globalización o una globalización lenta, conocida en inglés como globalization. Hablar de una nueva era de globalización, se conoce el término como newbalization, que es más una apuesta por la cuarta revolución industrial, que hoy no vamos a hablar de este debate sobre la globalización, lo haremos en otro programa, pero sí o sí es muy interesante visualizar cómo hay nuevas alianzas, cómo hay ruptura de alianzas del pasado, hoy ya no son tan incondicionales. eh, Conversar y entender posturas de ciertos gobiernos es voltear a ver cómo ven a Estados Unidos, un socio confiable, un socio en el que ya no pueden acercarse ni confiar como fue en el pasado, porque depende del humor, de cómo despierte el habitante de la oficina oval. Es tratar de entender cómo también se está moviendo la Unión Europea, que ha buscado diversificarse, pero que al mismo tiempo no puede distanciarse de Washington. Aunque Washington de repente se aleja de Bruselas, pues también la Unión Europea sabe que sí o sí tiene que ir de la mano de Estados Unidos, pero también se ha acercado a China. Entonces, estamos viendo día con día que cada vez entendemos menos lo que está sucediendo. Hay más caos, más incertidumbre, pero también estamos viendo que cada botón que se mueve, aunque sea milimétricamente, puede tener un efecto expansivo. Esto se llama el efecto mariposa, que es una metáfora que se refiere a que el aleteo de la mariposa, conforme más alto vuela, mayor impacto a nivel global puede tener un suceso. Ya no es como en el pasado que un conflicto, el efecto era muy focalizado. Ya no es como en el pasado, como antes, de que aunque sucediera algo en un país o alguna tensión, únicamente pasaba algo entre esas dos naciones. No, ahora todo lo que sucede en un punto geográfico, por muy desconectado que esté ese país, por muy, digamos, independiente que sea en su comercio exterior, al final del camino hay un efecto a nivel internacional. Entonces, por eso es que se habla de un efecto mariposa, porque del capullo abre sus alas y este aleteo empieza a tener ondas expansivas en cuestión del impacto. Hoy hablar de cadenas de suministro es tratar de entender cómo estos eslabones productivos, que en el pasado eran muy nacionales, pero que a partir de esta apertura comercial que se suscitó con la creación del GATS en 1947-48, luego con la creación de la Organización Mundial del Comercio a partir de 1995, pues se pensaba que el comercio cada vez se iba a abrir más, cada vez iba a haber mayor red de acuerdos comerciales, se hablaba inclusive de un sistema multilateral de comercio basado en reglas. Pues hoy hay un gran cuestionamiento en que también el tablero del comercio global ha cambiado, se ha transformado. Inclusive la directora general de la OMC ha dicho, el sistema internacional que conocíamos hasta el año pasado ya no volverá a ser, porque hoy está cambiando tanto el comercio global de bienes, de servicios, o si lo queremos hacer de manera muy focalizada, de energéticos, de productos claves y cruciales que le interesa a ciertas naciones como son los minerales críticos, las tierras raras. Hoy es un nuevo tablero. Visualizar el sistema del comercio global en una coyuntura de un nuevo desorden global 2.0 es tratar de entender
cómo el comercio está cambiando. Ya no solamente se trata de tener un tratado de libre comercio, es entender la necesidad del otro para ver yo qué le puedo ofrecer, pero inclusive en temas políticos. Es entender cómo ahora hay medidas neoproteccionistas, que es un término que ya he mencionado en otros programas aquí de Eco Internacional, donde digo, es utilizar al arancel como un arma de negociación, pero de temas que nada tiene que ver con la agenda comercial, sino son temas políticos. Es cuando no hay una justificación de dumping, que es vender por debajo del precio nacional en mercados extranjeros, que no hay subsidios comprobados. Entonces, ahí es donde entra la parte del neoproteccionismo. Entonces, es entender cómo este tablero del comercio global está cambiando, entender cómo el tablero energético está tan volátil que es difícil visualizar cómo los países productores, exportadores e importadores de energéticos están visualizando qué pasa y qué sucede en Medio Oriente, si va a haber o no una nueva era en la relación entre Irán con Israel y Estados Unidos. Voltear a ver regiones geográficas ya no es como en el pasado. Cuando volteamos a ver a las Naciones Unidas, pues vemos cómo cada vez se diluye más la credibilidad, se cuestiona inclusive la existencia, y que además este año se dará el proceso de selección del secretario o secretaria general que se convertirá en un relevo de Antonio Guterres, que no tenemos una claridad de si sí va a ser por fin una primer mujer que tenga a su cargo la Secretaría General. No tenemos una claridad de quiénes pudieran ser las favoritas de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Francia, de Reino Unido, que son pues los países que tienen derecho a veto y que no tiene que tener ningún veto de ninguna de estas 5 naciones para poder postularse. Estamos viendo nuevas candidatas al interior de lo que es América Latina y el Caribe, que ya hemos hablado en un programa respecto a que lo ideal es que ya le toque a América Latina y el Caribe, puesto que el único secretario que hemos tenido fue el peruano Javier Pérez de Cuellar. No hay una claridad de si se va a respetar esta tradición de rotación geográfica, no hay una certeza de que quién puede llegar a tener un consenso para que sea quien llegue a la recta final. No tenemos tampoco una claridad de cómo este tablero del nuevo oro gris, que ya he compartido en diferentes momentos sobre las tierras raras, los minerales críticos, que son estas materias primas cruciales para las nuevas tecnologías y estos sectores que le apuestan a esta eh, nueva forma de desarrollarse gracias a estos componentes que se obtienen solo en algunos países. Tratamos de entender cómo es que este tablero también se está moviendo, cómo afectan las cadenas de suministro de ciertos sectores, dependiendo de la relación que el país que más concentra las reservas, que en este caso, en algunos casos, pues es China, pero también hay otros jugadores en África, en Europa y en América Latina. Cuando volteamos a hablar de cobalto, cobre y otras materias primas que, aunque no son minerales críticos o tierras raras, sí son materias primas cruciales, como lo puede convertirse el litio en algunos casos. Entonces, sí es importante tratar de entender que también hay un tablero de materias primas eh, y que se le puede conocer como la geopolítica del nuevo oro gris por toda esta diversidad. Hay que entender que si hay una buena relación diplomática entre algunos países, esto se puede traducir en una buena relación comercial, a conveniencia, por supuesto, pero que cada vez se mueven más así las fichas en esta jugada. Entonces, hablar del nuevo desorden global 2.0 es tratar de entender cómo cada vez tenemos más crisis, hay más tensiones. El tema
de la agenda, como lo es el cambio climático, genera muchas discordias porque no todos los países creen en esta ebullición climática global que estamos viviendo. Y esto tiene mucho que ver que inclusive con posturas electorales, aunque el personaje ni lo crea, pero construye narrativas que le convienen para obtener votos. En un año 2026, donde vienen elecciones intermedias en Estados Unidos, un proceso de revisión del TEMEC, una Copa Mundial de Fútbol, pero sobre todo guerras, conflictos, tensiones e intereses geopolíticos y económicos, es un momento para decir que estamos viviendo un nuevo desorden global 2.0. Así que si te invito a que si tienes otra duda, un tema que te gustaría que platicáramos aquí en Eco Internacional, te gustaría que abordáramos alguna temática o una región en particular, escríbelo aquí en tus comentarios. Créeme que sí leo todo y pues estamos abiertos a poder llevarles a ustedes algún tema que les interese. Así que para mí ha sido un placer hacer esta segunda parte del nuevo desorden global 2.0, que es un término que yo he creado para poder explicar tantas cosas de lo que estamos viviendo, que a veces es complejo entender, pero que tratamos aquí de ordenar las ideas y poder llevarles a ustedes un nuevo programa aquí en Eco Internacional por Change TV, la televisión del cambio. Yo soy Aribel Contreras, me encuentras en redes sociales como @Aribel Contreras o Aribel Diplomatic con terminación QUE. Me encuentras en todas las redes sociales. Te espero el próximo miércoles, 3 de la tarde, aquí en Eco Internacional, donde tu voz es el eco del acontecer mundial. Hasta pronto.